Bueno, hoy vamos a hablar de narrativas. Vamos a hacer una pequeña explicación acerca de qué son las narrativas, cómo se pueden utilizar y por qué es importante tener una propia y saber que las otras personas tienen sus propias narrativas, ¿sí? Vamos a empezar con la primera parte, ¿qué es la narrativa? Las narrativas son muy importantes. Bueno, esto es un documento que luego el que desee lo puede descargar para leerlo con calma. Las narrativas son muy importantes. La narrativa es el contexto donde vas a situarte. Es algo que te va a ayudar a ubicarte mejor. Entonces, ¿qué es la narrativa? Es tu entendimiento del contexto que estás viviendo. ¿Sí? Es la idea que tienes en tu cabeza. Para que entiendas mejor a lo que me refiero, es el narrador, ¿sí? Es el narrador, es decir, es, por así decirlo, cuando estás en una película o estás viendo una película y una persona empieza a aparecer en escena, hay veces en que una voz de fondo puede explicarte algunas cosas de esta persona, ¿no? Decirte, esta persona es tal, o está haciendo ese tipo de trabajo, y si hay otra persona en la escena junto con esta persona, la explicación tiene que ver más como cómo se siente esta persona con la otra, ¿no? Él gusta de ella, o no sé, o ha tenido una relación turbulenta, etcétera, etcétera. Pero te da un contexto, te da a entender una situación. Vamos a seguir. Cuando vemos una película, aparece en escena un actor nuevo, el espectador empieza a leer algunas intenciones sobre el personaje, ¿no? Él está interesado en ella está interesada en él. Entonces esa es la narrativa que se va formando, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber las narrativas? Porque cuando tú tienes tu propia narrativa, cuando la tienes clara en tu cabeza, te es mucho más fácil escalar. Esto en el contexto de que quieras conocer a alguna persona, o si es que estás buscando pareja. Cuando tú entras en contacto con una mujer que te parece atractiva, que te parece bella, o que estás considerando como una persona que quieres como pareja, generalmente las personas que no tienen mucha experiencia, hombres que no tienen mucha experiencia, tienden a tener una mala narrativa. Si su narrativa es pésima, ya empiezan con un pie para atrás y empiezan con las manos atadas, porque empiezan a tener ideas que no son correctas, ¿sí? Esto es algo que tiene mucha importancia, sobre todo para las personas que son muy ansiosas. Es terrible tener una mala narrativa cuando vas a conocer a alguien, cuando estás en vista de conocer a una persona que te interesa. El rechazo, sobre todo por el rechazo, ¿sí? Generalmente el rechazo en estas personas, ¿no? En estos hombres sin experiencia, sucede primero en su cabeza, ¿sí? Es como que, vamos a poner un ejemplo, una persona se encuentra con alguien y empieza a tener pensamientos, o se empieza a discriminar él solo, como empieza a decir cosas que no son buenas de él, no se valora correctamente. Y ya desde su cabeza, desde su propia narrativa, él ya aceptó el rechazo, ¿no? Y lo más seguro es que ocurra, ¿no? Y cuando no ocurre también es peor, inclusive. Porque si el rechazo inicia en tu cabeza y no ocurre, con el tiempo prevalece, ¿sí? Porque lo que sucede es cuando te encuentras con una persona que te gusta y empiezas a tener algo de rechazo en tu cabeza y no te la acercas y no estableces la situación. Cuando la situación no ocurre, solo te quedas con el rechazo que creaste en tu cabeza. Esa narrativa que es efímera, que es irreal, pero que está ahí en tu cabeza, se hace más sólida. Y ese rechazo que no ocurrió, pero que en tu cabeza está, se hace más fuerte, ¿no? Prevalece durante el tiempo y vas creando una mala narrativa a partir de él. Mi consejo es
ten en cuenta eso, ¿sí? Y no tomes en consideración rechazos que no ocurrieron. Si un rechazo no ocurrió, no sabes. Así de simple. No intentes darle valor a cosas que no han ocurrido. Ahora, estas narrativas, hay personas que tienen mucho mejor narrativa que otras, que es bueno y es malo también, ¿no? El narrador de algunas personas es mucho más fuerte. Cuando yo hablo de narrador, narrativa, me estoy refiriendo a lo mismo. Lo que sucede es que las personas tienden a hablar consigo mismas en primera persona o a veces en tercera persona. En las personas que tienen una tercera persona en su mente, pueden usar narrador en vez de narrativa, pero es justamente la comunicación que tienes contigo mismo. Hay personas que en su cabeza no se hablan a sí mismos en tercera persona, se hablan a sí mismos en primera. Entonces, hay tres tipos de niveles en cuestión de narrativas. Hay niveles más fuertes, por ejemplo, el narrador de una persona narcisista, todas las situaciones las va a ver a su favor. Todo lo que ocurra es para su conveniencia. Cualquier frase que salga de tu boca la va a tergiversar para que sea algo que tenga que ver con ella. Es bueno, sí, tiene tiene mucha presencia esas personas. Al hablar con ellas te das cuenta. Otra cosa que es importante es que no estoy hablando de psicópatas ni de sociópatas porque sería explanearme mucho y sería perder mucho tiempo y no me quiero ir. Capaz en otro momento podemos hablar de cómo esas personas utilizan las narrativas, pero la persona narcisista tiene una buena narrativa. Por lo general son personas muy seguras de sí mismas justamente por esto. Porque esto lo tienen tan desarrollado, esto lo tienen tan avanzado que es casi, no diría imposible, pero es como muy complicado disminuir la autoestima a una persona narcisista. Ahora, esto es algo importante y esto es algo que me gustaría dejar en claro para algunos hombres que por lo general no pueden tener buenos contactos con las mujeres que son interesantes para ellos, ¿no? Porque de nada sirve que puedas tener un contacto con una mujer que no te interesa, que no encuentres atractiva. Si no sabes hablar con mujeres que son atractivas, si no sabes desenvolverte con mujeres que crees que son atractivas, que quieres en tu vida, entonces no estás teniendo contacto con la mujer por sí, ¿sí? Puedes tener contacto con todas las mujeres que quieras, pero si no son las que tú consideras mujer, entonces realmente no tienes mucho contacto con la mujer, con eso que considera tu mente mujer, ¿sí? Porque en tu cabeza, siendo hombre, cuando ves una persona atractiva, eso ahí, tu mente considera a esa persona atractiva, tu cuerpo considera a esa persona mujer, entonces es ahí. Poder hablar con una persona que sientes atracción de la forma correcta es tener un buen contacto con las mujeres. No me interesa que tengas 7, 8, 20 amigas y que no sientas atracción por ellas y con ellas te lleves muy bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Otras personas que tienen el nivel narrativo alto son las mujeres hermosas, ¿sí? Las mujeres que son hermosas, que se saben hermosas, ya esperan una reacción de los hombres, ¿sí? Ellas ya saben que son bellas, entonces tienen en su cabeza la narrativa de que esto va a suceder. Se acerca un hombre a ella, es como, ok, otro más, ¿no? Ya sé que soy linda, me vas a tratar diferente, vas a aceptar lo que te diga de otra forma y te va a leer muy rápido, porque si una mujer es bella y sabe que es bella, la forma en la que categoriza, vamos a ver en algún otro momento a qué me refiero con categorizar. Las mujeres hacen mucho eso, pero las mujeres más bellas categorizan más rápido que las mujeres que no son tan lindas o que no tienen ese tipo de atención. Y con categorizar me refiero a de que va a colocarte un tipo de etiqueta, decir este tipo es tal. Lo hace muy rápido. Esas son dos
dos tipos de personas que tienen un narrador muy alto. Entonces vamos a la siguiente parte. El narrador de estas personas entra en una discusión con tu propio narrador. En un momento de la interacción se produce una pelea de narradores. ¿Sí? ¿Quién tiene la narrativa más fuerte? ¿Es ella o eres tú? ¿Quién busca a quién? ¿Quién decide cómo se va a actuar? Esta es la siguiente parte. En esta parte yo te expliqué qué importancia tiene la narrativa, por qué es importante que conozcas la tuya propia, porque cada uno tiene su propia narrativa, ¿sí? Eso se va creando con el tiempo, eso tiene capas y capas. No hablo de la personalidad, porque tu personalidad puede cambiar mucho. Tu personalidad puede cambiar mucho con diferentes personas, pero tu narrativa generalmente es la misma, ¿sí? Tienes 3 grupos de personas con las que te juntas en diferentes lugares, y si les pides a cada grupo que te describa, no es que van a describir a 3 personajes totalmente diferentes, por ahí describen una que otra cosa más, pero la narrativa hace que te vean de esa forma, ¿no? Porque la narrativa es importante. También cambia mucho, puede cambiar mucho tu narrativa. Esa fue la idea. Ahora, ¿qué sucede cuando dos personas se encuentran? Tenemos la pelea de narradores. Me gusta ponerle esto porque pelea significa que es algo dinámico. Si hay algo que va, hay algo que viene, es la pelea de narradores. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con una mujer que tiene un narrador fuerte, o te encuentras con una persona que tiene un narrador fuerte, van a ocurrir dos cosas. Van a haber preguntas, van a haber ideas, van a haber formas de miradas, van a haber cosas que van a decir, ok, te estoy entendiendo, me caes bien, ¿no? Puedo tener un tipo de contacto contigo, etcétera, etcétera. Pero algo sutil que pasa cuando te encuentras con una mujer que es más bella o que consideras bella, es que van a haber ciertas cosas sutiles, ciertos comentarios que ella puede deslizar para saber qué tipo de persona eres. O si no tienes suficiente experiencia, ya desde entrada te puede calificar mal. Porque si tienes una cierta ansiedad de hablar con ella, ya sabe que no has tenido contacto con una mujer bella, entonces eso ya de por sí te disminuye el valor. Que no sepas hablar con mujeres bellas te disminuye el valor, porque en la cabeza de ellas es, ok, no sabe interactuar conmigo, ¿qué soy yo? Una mujer bella, ok, no sabe hablar con mujeres bellas, por ende no tiene contacto con una, o no ha tenido contacto con una. Y si no has tenido contacto con mujeres bellas, automáticamente la apreciación de ella es, no tienes valor. Cuando sabes hablar con mujeres bellas, cuando sabes desarrollar bien tu personalidad, tu dominio, luego explicaremos qué es el dominio, pero cuando sabes desarrollar tu dominio sobre ellas, es cuando ellas entienden, ok, a pesar de que yo soy bella, él es capaz de hacer esto, por ende tiene contacto. Las mujeres saben eso inmediatamente. ¿Y qué ocurre? Básicamente es, la narrativa fuerte es la que gana. Las narrativas ganan. Las más fuertes, las más concisas, las ideas más claras. Y no significa que puede incluso estar en desacuerdo contigo y la mujer se puede ir, pero dejas claro tu punto. Si ha pasado, yo conozco gente que tiene una opinión muy clara de ciertos temas y hay personas que se han ido de la conversación simplemente, y quien se va es el que pierde, lamentablemente. Si no puedes defender tu posición y lo ignoras o te alejas, es porque, bueno, no tienes que hacer, ¿no? Es bueno eso también. Es bueno tener discusiones. No es bueno aceptar todo tampoco. La verdad es que siempre vas a actuar de acuerdo a la narrativa que tengas. Esto es algo inconsciente, no eres consciente todavía, pero lo vas a desarrollar con práctica. Yo te estoy hablando de un concepto que es algo muy difícil de encontrar. Es prácticamente ya entrar a temas místicos, ¿no? La conciencia, ¿no? Lo que piensas.
Pero es así. La narrativa que tengas es la narrativa que estás llevando a todos lados. Te puedes cambiar de ropa, te puedes cambiar el pelo, te puedes cambiar todas las cosas que tengas, pero la narrativa que tengas es la que la verdad está contigo. Sería bueno que sepas cuál es. Sería bueno que alguien te diga, oye, mira, esto es lo que estás llevando siempre contigo. Y es inconsciente, sí. Puedes cambiarla, necesitas práctica para cambiar. Y es algo que se practica y es algo que se mejora indirectamente. No es que un día vas a decir, ¿sabes qué? Hoy voy a pensar esto, voy a pensar esto, voy a pensar esto todo el día y no, es algo que se gana indirectamente. Tu narrativa mejora indirectamente. Encontrarte personas correctas, estar en contacto con las personas correctas también te hacen cambiar un poco tu narrativa, tu seguridad, la forma en que te desenvuelves. Vamos a seguir con esto. Detrás de todo lo que te digo hay muchas capas. En algunas personas esas capas son más gruesas porque no tuvieron el desarrollo correcto. Les faltó uno de los padres, la madre, el padre, la confianza, las interacciones adecuadas. No debes tener vergüenza si te consideras que tienes poco contacto con una narrativa fuerte. Está bien, no todos tenemos la suerte porque eso realmente es el azar. Nuestra personalidad, la mayor parte de nuestra personalidad, la que llevamos a la sociedad, se formó hasta los 10 años, creo que es el 80%. O sea que hasta tus 10 años ya formaste gran parte de las cosas que estás mostrando ahora. ¿Sí? La confianza que ganaste de niño, etcétera, etcétera. Son cosas que cuando las estudias, cuando lees acerca y cuando las ves, es como que, wow, qué, qué, qué poco control tenemos. ¿No? Algunas personas dicen, no, yo tengo el control de hacer todo. No, en realidad no, estamos muy condicionados a ciertas cosas, muy condicionados. Justamente saber estas cosas te ayuda en tu juego. Porque si tú descubres ciertas cosas de la mujer que te interesa, cosas que son quizá inocuas, saber si su papá fue bueno con ella, saber si su mamá fue bueno con ella, saber si tuvo una hermana, saber si tiene alguna figura extra, todas esas cosas que capaz sean como datos sin importancia, si los lees bien te puede ayudar muchísimo. Y lo de los padres también. Hay una cosa aquí en los padres que lo voy a compartir a pesar de que es un poco complejo, pero capaz se puede explicar rápido. Tú tienes una madre y un padre. El padre te ayuda a desarrollar el yang. ¿Sí? ¿Has escuchado la frase, has escuchado acerca del símbolo yin, yang? ¿Sí? Bueno, esos son energías. ¿Sí? El yang es el logos, sí, es prácticamente la parte intelectual, es el orden, eso. El padre te ayuda a desarrollar eso, la figura paternal te ayuda a desarrollar eso. La madre te ayuda a desarrollar el eros, que es la vinculación, que es la conexión, que es el amor, si le quieres poner. Que el amor es una palabra muy grande. Pero ambos te ayudan a desarrollar ciertas cosas a su forma, no es que tu padre te vaya a ser completamente estructural, no. Solamente que intentas desarrollar esas cosas en base al contacto que tienes con tus propios padres. Y es importante que sepas eso, porque es una forma de empezar a reconocer, ok, qué narrativa tengo, qué cosas tengo que me están ayudando, qué cosas tengo que no me están ayudando. Si no tuviste una madre, no desarrollaste mucho tu eros, capaz tu forma de conectarte con las otras personas, sobre todo con las mujeres, sea un poco más complicada, ¿sí? Porque no entiendes las cosas sutiles, no las entiendes, el subcontexto, capaz no lo manejas, capaz no sabes provocar correctamente. Sí, a las mujeres se las debe provocar, no le tienes que enseñar cosas, le debes provocar cosas, es muy diferente. Luego ampliaremos también el padre. Si no tienes una figura paterna, lo más probable es que no hayas desarrollado mucha la parte la parte de logos,
¿sí? Que es el entendimiento, que es un poco de la lógica. Justamente las mujeres que no tienen padres, que no han tenido un padre o han tenido un padre ausente, tienden a ser muy sueltas, por así decirlo. No quiero insultar a nadie, pero tienden a ser muy impulsivas, ¿sí? Porque no han desarrollado el logos, ¿sí? No han desarrollado esa parte que tampoco es que la tengan que desarrollar mucho. La mujer simplemente tiene que saber decir no. Y justamente la parte del no viene del padre. Si el padre te enseña a desarrollar el logos, ¿qué es el no? Entonces, si una mujer no tiene un padre presente, entonces el no lo tiene desarrollado. Cualquier cosa que vaya apareciendo la va a aceptar y va a ir por ella. Y generalmente en la adolescencia y en la juventud temprana empiezan a tener una serie de acciones que se desencadena, ¿no? Se desencadena todo y sucede. Pero bueno, eso es importante también para que hacemos una pausa ahí, se los explicaremos después también con calma. Incluso pasa con personas en las que no lo esperarías, por ejemplo. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a intentar explicar un poco. Conozco un chico que es un hijo único y me parece que no tiene a la madre. Siempre que lo veo interactuar con una mujer, habla del padre. Mi padre es esto, mi padre es aquello. Yo me doy cuenta de que el narrador de esta persona no es consciente de sí mismo, pero uso este modelo descriptivo para entenderlo mejor. Si yo quiero ayudar a esta persona, tengo que hacerlo consciente de alguna forma y traerla a mi propia estructura mental, a la forma en que ordeno las cosas para que logre entenderse. Esto es acerca de un chico. Yo conocí a una persona, fue una conversa muy básica, o sea, hola, quién eres y tal. Fue todo muy superficial. Luego durante la noche, porque era un evento, lo vi interactuar con ciertas mujeres, lo vi interactuar creo con dos. Y me gusta ver personas interactuar porque más o menos intento entender, ¿no? Yo tengo una forma de pensar. La forma de pensar que yo tengo es mi estructura mental. La estructura mental que yo tengo es algo que me ayuda a mí. Entonces, cuando yo quiero ayudar a otra persona, porque es lo que yo quiero ayudarte, quiero ayudar a las personas, yo tengo que plantear ese caos que la otra persona tiene dentro de mi estructura mental. Cuando lo calzo, puedo entender por dónde están esas fallas, puedo entender cómo ayudar, porque si no te entiendo, si no puedo colocarme en tu posición, pero mucho más importante, si no puedo colocarte en mi estructura mental, no te puedo ayudar. Cuando lo vi interactuar a este chico me di cuenta que quería ser interesante indirectamente, quería ser interesante hablando de su padre, que está perfecto, pero si no lo sabes hacer bien queda un poco destructurado. Y te voy a explicar por qué con un ejemplo. Estaba hablando con una chica y la única razón por la que yo estaba ahí presente, eso también lo tengo que dejar claro, no quiero que pienses que soy un metiche. Yo estaba hablando con alguien, yo estaba hablando con una mujer muy bella, era de Italia, y estábamos los dos solos, ¿sí? Yo estaba escalando, estaba haciendo uso de mi juego y estaba yendo todo muy bien, nos estábamos riendo, estábamos pasando un buen tiempo. Íbamos a pasar a la siguiente fase de toda esta dinámica social con una mujer, que es moverla del lugar. ¿Sí? Cuando lleguemos a ese punto vas a entender que hay ciertas fases por las que debes de pasar con una mujer cuando recién la conoces. Yo estaba en la fase en que teníamos que ir a otro lugar, un poco más tranquilo, un poco para que podamos hablar los dos. Y justo él me ve y yo obviamente no lo miro, no me quedo mirando a él porque no lo estoy llamando. No, yo estoy conversando con esta persona, mi interés está aquí. Pero como él no tiene la habilidad suficiente para encontrar a alguien, se apegó a mí. Vino, me dijo, hey, ¿qué tal? Como para quedarse a hablar con la chica. Y fue muy incómodo porque la chica se sorprendió de que entrara de la nada, ¿no? Y me dijo, ¿es tu amigo? Y yo le dije, sí, es un conocido. Tampoco es mi amigo, es un conocido. Y bueno, eh, yo no peleo por esas cosas, ¿sí? No me interesa, es otra interacción. Es más, no le dije nada en el momento porque yo dije, yo sé qué va a pasar acá.
me parece me parece más interesante ver qué es lo que vas a hacer que seguir con la interacción con la chica. Que es una chica, es una persona que es extranjera, es turista. Ya tenía, mi cabeza ya tenía cinco escenarios que podían ocurrir o que podía hacer. Entonces vino él y hizo un poco más interesante incluso la interacción. Cuando él llega, empieza a hacer nuevamente, hizo todo mal del inicio, fue todo muy reactivo, pero la parte que quiero que entiendas es, hubo una parte en donde ella le pregunta de dónde es, y él le responde, y él le pregunta de dónde sos, tal, y ella responde, ah, soy de Italia, y él empieza a hablar de su papá, ah, mi papá fue a Italia, ok, y sí, Italia es esto, Italia es esto, Italia es esto, Italia es esto y tal, y ella le pregunta, ah, ¿conoces? No, no, pero mi papá me contó. No es que mi papá viaja mucho, no es que mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Es toda la charla fue mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Y ahí como que es la ficha que apareció para encuadrar su propia narrativa. Entonces, esta persona claramente no tiene desarrollado el logos, disculpa, no tiene desarrollado el eros, tiene desarrollado el logos. Y además de no tener desarrollado el logos que él tiene no está bien interpretado, ¿sí? Porque él aún se ve como un niño. Y como se ve como un niño, cuando está interactuando con una mujer, tiene que sacar a su padre. Entonces llama a su padre, que su padre sí es un hombre, y lo pone en la interacción, para que sea el hombre por él. Entonces es extraño, ¿no? Cuando vas a tener sexo con alguien, no llamas a tu mamá, no llamas a tu papá, ¿sí? Entonces este es un logos mal interpretado porque necesita de la figura, no la ha sabido asimilar dentro de él. Entonces esa desconexión, además de tener la desconexión con el eros, que es con la madre, lo lleva a tener este tipo de conexión muy extraña con una mujer. Obviamente eso falló, obviamente se estresó la chica porque la mujer tiene un nivel de emoción y si no lo logra, se aburrió, para así decirlo más fácil, se aburrió. Pero en palabras un poco más largas para que lo entiendas, las mujeres tienen niveles de emoción, ¿sí? Tienen un nivel base, tienen un nivel medio alto y tienen un nivel alto. Si tú sabes llevarla y bajarla de esos niveles, la entretienes. Está feliz, está alegre, está emocionada, empieza a saltar, empieza incluso a tocarte. Pero si no sabes hacer eso, ella no puede mantenerse en un nivel bajo si ha salido. Ya hay una preparación antes. Pero igual, pasó eso, se fue y tal. Y yo me acerqué a él y le dije, oye, lo que hiciste no estuvo bien. Me dijo, sí, lo siento, sabía que estaba hablando con ella, no me voy a meter más. No, le dije, lo que hiciste al hablarle no estuvo bien. A mí no me importa, le digo, eso es otra mujer. Incluso si fueses otra persona, también tendría que haber batallado con la otra persona para dejar mi narrativa más clara que la otra persona, ¿no? Pero lo que elige fue básicamente si no sabes hacer las cosas, no interrumpas a la otra persona, porque a mí me interrumpiste. Yo estaba haciendo algo importante y me interrumpiste. Le dejé claro eso y tal, pero todo bien. Entonces, esto es lo que pasa cuando no tienes una narrativa y como te voy a explicar. Yo lo estoy explicando muy rápido, pero la narrativa es algo que tiene muchas capas. Tiene muchas relaciones con tu familia, tiene muchas relaciones con las experiencias que has tenido anteriores. Entonces, no quiero que lo veas como una palabrería barata. No es que hoy voy a pensar esto. No, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que verte con cosas que capaz no entiendas incluso aún de ti mismo. Pero es importante que lo sepas y es importante que alguien te diga, oye, mira, esto existe y no lo estás usando o no lo estás haciendo como te gustaría. Porque a quién no le gustaría tener una buena interacción con alguien a quien gusta, ¿no? Con alguien con quien quieres tener algo. Bueno, sigamos con esto. Bueno, sí. O sea, esta parte es importante porque tener una estructura mental te ayuda a ayudar. A mí me ayuda a ayudarte. Porque yo sé más o menos cómo ubicarte dentro de mi estructura mental, a pesar de que no te conozca mucho, pero puedo ayudarte.
para que de alguna forma mejores esas ciertas cosas. ¿Cómo lo ayudaría a este chico? Primero le haría ver la situación. Tienes que ser consciente. No te puedo ayudar en algo que no sabes, ¿no? Lo peor que puedes hacer para ayudar a alguien es decirle, tómate este medicamento cuando él no sabe que está enfermo, ¿no? Como no puedes curar a alguien que no sabe que está enfermo, no lo necesita. Es como, no, ¿por qué? ¿Acaso estoy enfermo? Otra parte, esto es un disclaimer. Todo lo que digo, lo que enseño no es absoluto, ¿sí? No lo es, me ayuda, sí, tiene su utilidad, para mí es suficiente. Lo que enseño son cosas que te ayudan a pensar en absoluto solo para poder llegar a un resultado. Es importante que si me vas a contactar, si vamos a trabajar juntos, que creas en lo que te digo, porque de otra forma no pienso ayudarte. Si no crees que lo que yo estoy usando es verdadero, no te va a ayudar. No tiene sentido incluso que te mencione cosas que no vas a aceptar. Eso también es importante. Entonces, narrador, narrativa son fundamentales. El narrador está por fuera, no lo puedes ver, pero te ayuda a entender las cosas cuando luego las recuerdas. La narrativa, en cambio, es algo en lo que ya estás, con lo que te mueves, con lo que estás en el presente. ¿Qué cosas te pueden entender la narrativa? ¿Por qué? Porque te interesa, porque te dio, te gusta, por ser sexual. Tienes que saber por qué haces las cosas primero. Si yo me acerco a una mujer es con una intención, yo no voy a perder mi tiempo. Esta segunda parte me gustaría dejarla clara. Cuando ya sabes cuál es tu narrativa, cuando ya sabes bien qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, no pierdes tu tiempo. Cuando sabes leer a la otra persona, no pierdes tu tiempo. El tiempo es lo más importante. La calidad de interacciones que vayas a tener es importante. Cuando converso con un amigo y él no tiene mucho conocimiento de estas cosas, él quiere hablar con todas las personas. Es como que quiere ir a un evento y hablar con todas las personas, cuando en realidad eso solo muestra el poco valor que tienes dentro del mercado social. Dentro del mercado social todos tenemos un valor. Las personas quieren estar cerca tuyo porque tienes un valor alto, desprendes un valor alto. Y créeme que ese tipo de personas no anda buscando validación en todas las personas de un evento. Tiene una selecta cantidad de tiempo, tiene una selecta cantidad de atención, porque la atención es muy importante y no la va a perder con todas las personas que se crucen en su camino. Eso es importante. Entonces, él me decía, no puedo hablar con todas las personas. Le decía, no puedo hablar yo con todas las personas porque no todas las personas me interesan. No todas las personas me cautivan. No todas las personas son interesantes tampoco. Tienes que saber diferenciar qué te llama la atención, qué te interesa, y tienes que tener opciones. Si no tienes opciones, tu valor es cero. Tienes que saber tener una opción, tienes que saber tener tus opciones. Y así no vas a perder tu tiempo. Esto es parte introducción. Vamos a estar haciendo estos videos. Antes los hacía de forma presencial con conocidos, con los conocidos de mis amigos, personas que tenían algún tipo de dificultad con conexión con otras personas, y los he ayudado. Pero ahora que ya tengo una cierta cantidad de información, ahora que ya tengo todo más estructurado, luego si te interesa puedes ir a buscar mis libros. Es uno donde he condensado mucha información también relacionada con todo esto. Se llama Las 23 leyes para entender a las mujeres. Son 23 leyes muy concisas, son 23 leyes que te ayudan a entender un poco mejor los aspectos femeninos, el porqué, diferenciar los arquetipos. En algún otro momento hablaremos de los arquetipos. Las mujeres tienen arquetipos, y si los dominas y si sabes qué son, por lo menos, porque son muy fáciles, son solo 5, créeme que también te es muy fácil entenderlas. Te enseño a encuadrar mejor la situación, encuadrar mejor lo que estás buscando con esta persona y escalar. Vamos a terminar con esta frase: el tiempo es tu máximo tesoro como un hombre.
más que el dinero, porque el dinero es un bien que pocos tienen, pero el tiempo, una vez que lo das, no vuelve. Yo sé que puedes entender el dinero, no, el dinero es lo más importante, el dinero es lo más importante. El dinero existe, está en todas partes, ¿sí? Hay mucho dinero, muchas personas tienen mucho dinero, todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. Parece tonto, sí, yo también pensé en algún momento, eso lo dicen las personas con dinero, pero en realidad tener tiempo es importantísimo, ¿sí? Poder usar una hora es importantísimo. Ahora, no digo que todo nuestro tiempo lo vayamos a utilizar en cosas que queramos, pero si puedes utilizar una hora de tu tiempo, una hora que consideres que la utilizaste genuinamente, ese tiempo es el que vale, ese es el tiempo al que me refiero. Cuando digo que el tiempo es importante, me refiero solamente al tiempo que estás dedicando en hacer algo que te gusta. Ese es, aunque sean 30 minutos, ese tiempo es el valioso, porque de ese tiempo puedes hablar, con ese tiempo puedes soñar, con ese tiempo puedes crear algo y tener una aspiración. La aspiración para el hombre es algo muy importante, la intención, tener algo es importante. Eso fue todo, nos vemos.